¿Qué tal? Muy buen día a todos. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast. En él vamos a platicar acerca del derecho informático. Vamos a dar en este podcast una introducción al mismo y hablaremos de la perspectiva de la informática y nociones elementales. Es muy importante tener presente que la informática es una ciencia que surge de la necesidad de tomar decisiones adecuadas respecto al manejo de la información. Para ello, formula postulados y desarrolla nuevas técnicas que satisfagan dicho propósito. A lo largo de este podcast vamos a analizar la evolución histórica de la informática, en la cual no solo se hará referencia a las computadoras, sino también a las máquinas que le antecedieron. Es fundamental comprender la diferencia entre informática e Internet para tener un mayor entendimiento sobre la aplicación actual de la primera, lo cual nos va a permitir comprender mejor su desarrollo dentro del contexto mexicano. El concepto informática es empleado en distintos ámbitos de la actividad humana para designar a todas las tecnologías y medios de telecomunicación. Tiene su raíz, según dice el autor de apellido Morales, en la palabra francesa informatique, neologismo utilizado para combinar las palabras information y automatique, información y automática, acuñado por la Academia Francesa el 16 de abril de 1966, para indicar que la informática es la ciencia del tratamiento racional, particularmente por máquinas automáticas, de la información considerada como el soporte de conocimientos y comunicaciones dentro de los ámbitos técnicos, económicos y sociales. Esta ciencia, hablando de la informática, ha tenido una expansión constante aplicándose en actividades laborales, de producción o de comunicación, desde las más comunes hasta las más sofisticadas, beneficiando a las personas directamente, así como a las organizaciones. Un ejemplo es cuando las personas podremos pensar que pueden comunicarse en tiempo real con otras en diferentes países utilizando mensajería instantánea, por ejemplo, voz y también video. Retomando, la informática principalmente se vincula con los siguientes campos del conocimiento, que son tres fundamentales. La tecnología, primero hablaremos de ella. Esta proviene del griego tekne, que significa arte u oficio, y logos, como todos sabemos, que hace referencia al estudio o a los tratados. La Real Academia de la Lengua Española, la RAE, en el 2019, la define como un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Por su parte, la acepción información, según la RAE, también del 2019, la define como una comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una determinada materia. Para profundizar en el concepto en cuanto a su sentido e implicación, tenemos que tomar en cuenta que el término información es de uso común en prácticamente todas las ciencias, ya sea biológicas, sociales y humanas, recientemente incluso en la física, en muchas tecnologías y, por supuesto, en la vida cotidiana. Si el concepto de información está en el centro del desarrollo y del debate social, no es de ninguna manera extraño que se haya impuesto sin contemplaciones como referente a la reflexión científica y filosófica. Sin duda, para la ciencia y el pensamiento actuales, el concepto de información es uno de los principales focos que ilumina nuestra concepción de la vida social contemporánea e incluso nuestra concepción de la psicología humana y del propio universo en que nos movemos. Las aproximaciones al concepto de información pueden ser múltiples y de hecho lo han sido.
La propia lingüística nos ofrece numerosas vías, las etimológicas, las lexicográficas, etc. Además, existen teorías científicas actuales que lo ponen en su mismo centro, especialmente, ¿cuál teoría? La de la comunicación, la teoría del procesamiento de la información de los psicólogos cognitivos y las teorías de la gestión social de la información. Esto lo menciona García en su texto del año 1998. En el término comunicación podemos hacer referencia a todas aquellas teorías que se formulan alrededor de este campo de conocimiento, que permiten comprender que la comunicación no solo es transmitir un contenido, pues también y esencialmente posibilita el establecimiento de relaciones humanas y la conformación de sociedades con base en el idioma y su sistema de signos. Cabe mencionar que la informática, al apoyarse en el desarrollo tecnológico y el empleo de otros signos para procesar información en dispositivos de funcionamiento electrónico y de ondas, también hace posible el desarrollo de la comunicación. Además de la relación de la informática con la tecnología, la información y la comunicación, es evidente su relación con las tecnologías de la información y la comunicación, llamadas TICs. El propósito de las TICs básicamente consiste en facilitar la vida cotidiana de las personas. La tendencia es que estas tecnologías permeen más en la vida cotidiana de las sociedades, con base en la automatización de la información, que progresivamente se ha convertido en norma. Un ejemplo puede ser mencionar que las TICs han ayudado a satisfacer la necesidad del Estado de recabar impuestos a la ciudadanía. En el caso de México, el SAT permite la entrega de documentos y la realización de trámites a través de medios electrónicos, tales como el buzón, las notificaciones, los informes, entre otros, que deberán apegarse a los lineamientos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y las leyes tributarias vigentes en nuestro país. A continuación, hablaremos de algunos conceptos básicos en informática. Estos conceptos, es muy importante destacar, que son clave en la construcción del saber de esta disciplina. Primero, los datos. Pues los datos es el conjunto de símbolos que se traducen en información y se procesan de acuerdo con objetivos preestablecidos. La computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas con base en el procesamiento de datos. Sus diseños convergen hacia la facilitación de la comunicación y el procesamiento de la misma, tal como los teléfonos inteligentes o las tabletas. El hardware es la parte física de las computadoras. Es un elemento tangible. Eso es muy importante destacar. El software es una forma de dar instrucciones a las computadoras con base en una serie de códigos. No los podemos ver, luego entonces son intangibles. Los sistemas de telecomunicaciones. Bueno, pues esto es una infraestructura física, ya sea un sistema de cableado o una red de onda que va a permitir la transmisión de información entre dispositivos a través de un medio determinado. La seguridad de la información, tema muy importante, es un conjunto de estrategias para administrar los procesos, las herramientas y las políticas necesarias para prevenir, para detectar, documentar y contrarrestar las amenazas a la información digital. Está diseñada para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos del sistema informático de intenciones maliciosas. Y por último tenemos, entre otros, solamente estamos abordando estos tópicos, el análisis de sistemas. Bueno, pues este es el proceso de observación de sistemas con fines de resolución de problemas o desarrollo.
se aplica la tecnología de la información, donde los sistemas informáticos requieren un análisis definido de acuerdo con su composición y diseño. Haremos una reseña histórica de la informática. Podemos hablar de los antecedentes de la informática a partir de su evolución. ¿De quién? De las máquinas, de la transformación del lenguaje y la comunicación a través del tiempo. Pues la informática incluye técnicas, herramientas y métodos utilizados para satisfacer la necesidad de comunicación entre los individuos. Exponer esta evolución a base de detalle, pues va a superar el propósito de esta misión, por lo que vamos a señalar solo algunos acontecimientos clave para comprender el desarrollo histórico de esta ciencia. Es importante primero que nada tener presente que los primeros hombres que existieron en la Tierra se vieron en la necesidad de realizar operaciones mentales para facilitar diversos aspectos de su vida y de su sobrevivencia. Requirieron mantener también esa información en su memoria para poder ocuparla en las mismas o en diferentes situaciones, lo cual hace a su cerebro el primer ordenador del mundo entero, de la historia del mundo. Por otra parte, la escritura, como forma de comunicarse y de mantener un registro de actividades, tiene sus antecedentes más lejanos en las antiguas civilizaciones, tales como la mesopotámica, que data del año 3300 a.C., las cuales asentaron sus primeros registros en arcillas, en piedras y en madera, entre otros muchos materiales. Después de muchos siglos, en el año 1450, se inventa la tipografía y la imprenta por Gutenberg, los cuales cambiaron el paradigma por el que se guarda y se difunde la información. En el año 1962, Pascal inventa la primera calculadora capaz de realizar operaciones matemáticas por unidades, decenas y centenas, a partir de un sistema de engranes. En 1793, Claude Chappé estableció un sistema de comunicación óptica y mecánica llamado semáforo, que fue diseñado en forma de torretas de piedra que transmitían señales mediante brazos mecánicos. Este dispositivo constituyó la primera red nacional de telecomunicaciones, el cual se conformó en 1844 por 534 torretas. En 1801, Joseph-Marie Jacquard inventó un telar automático llamado telar de Jacquard, que operaba a través de un sistema de tarjetas perforadas. Este invento marca el advenimiento de la automatización que prefigura la mecanografía, es decir, todas las técnicas mecánicas que permiten el procesamiento, el cálculo y la presentación de la información. De igual manera, resulta ser el ancestro de la computadora. En el año 1832 apareció el telégrafo eléctrico, un dispositivo que permitía la transmisión de información por señal codificada a distancia. Aproximadamente en los siguientes 100 años fue el principal. En el año 1920 se emitieron las primeras emisiones de radio. En 1872 se comercializaron las primeras máquinas de escribir, específicamente la máquina Scholz. En 1926, en Londres, se realizaron las primeras transmisiones televisivas. Gracias a las aportaciones de Alan Turing, en 1939 nace la primera computadora, el Bomb.
que fue diseñada originalmente para romper los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, von Neumann desarrolló la arquitectura de diseño de un computador digital electrónico. En 1969, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó la red ARPANET y permitió que dos computadoras se comunicaran de forma remota. Es el antepasado del Internet. En 1971 se envía el primer correo electrónico por Ray Tomlinson. En 1980 se presenta la IBM PC como la primera computadora personal. En 1982, la red postal francesa comercializa el Minitel, que conectaba a miles de personas entre sí. También con ella surgen las ventas por correo electrónico y los sitios de citas. Es muy importante hacer algunas referencias a partir de lo que hemos platicado con anterioridad. El cálculo no participaba de la vida del hombre primitivo. Probablemente todas sus capacidades se reducían a contar con los dedos de la mano, si nos vamos a los orígenes más remotos. Durante los grandes imperios orientales se conocían algunos sistemas de numeración, pero no orientados hacia el cálculo. Se sabe por los libros universales de historia que el primer instrumento que se utilizó para facilitar las operaciones de cálculo fue el ábaco, inventado por los chinos y utilizado por los romanos en el siglo IV a.C. Se conoce también que su principal utilización fue facilitar los cálculos de las operaciones comerciales que se realizaban en la época, debido a la complejidad que resultaban, pues, a partir de todas aquellas transacciones comerciales de esas épocas. Como ya vimos posteriormente, el origen de los recursos informáticos inicia en el año 1642, cuando el filósofo científico Blaise Pascal inventó la máquina calculadora, que recordemos que este dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes. Cada uno de estos dientes representaba un dígito del 0 al 9. La pascalina, en esencia, parecida a las calculadoras que todavía se utilizaban hasta hace unas décadas. ¿Qué hacía? Ordenaba los dígitos de un número en una serie de ruedas. Cuando una rueda completaba una revolución, causaba que la siguiente girara una décima de revolución. Sumaba de esta forma cada dígito contado. El mecanismo más difícil de incorporar era la rueda de trinquete, que comunicaba por una revolución de un movimiento de un dígito a la siguiente rueda de orden superior. Aunque la máquina incorporaba 8 discos móviles, correspondía a un sistema monetario francés de la época, se ajustaba a él. Se podían realizar cálculos en el sistema decimal, pasando por alto los 2 discos del extremo derecho. Aunque la máquina no llegó a ser un producto de grandes ventas, se construyeron más de 50 modelos, algunos de madera, otros de marfil, otros de ébano y algunos otros de cobre. Más tarde, en 1675, el barón von Leibniz, utilizando el mismo sistema que Pascal, construyó una máquina que era capaz de realizar las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Era verdaderamente superior a la de Pascal y fue el primer dispositivo calculador de propósito general capaz de satisfacer las necesidades principales de matemáticos y contables. Era una máquina de sumar, de restar, de multiplicar, dividir y obtener raíces.
Además de esta máquina, Leibniz diseñó otros ambiciosos aparatos calculadores que resultaron ser demasiado complicados para fabricarse en el siglo XVII. Los principios diseñados por Leibniz fueron explotados, sin embargo, durante los siglos XIX y XX a medida que avanzaba la ingeniería de precisión. Ejemplos de estas aplicaciones son el aritmómetro de Charles Xavier Thomas, que él vivió entre 1785 y 1870. De Colmar, por ejemplo, también en 1820. El mismo aparato, incluyendo las mejoras a la rueda escalonada de Leibniz de Frank Stephen Baldwin en 1872 y la máquina del sueco Ottner basada en el diseño de Baldwin. No obstante, el primer precedente de los ordenadores apareció en 1837, cuando Charles Babbage inició los esquemas de una máquina controlada por relojes. Sin embargo, esta máquina nunca llegó a construirse debido a que era demasiado compleja para la tecnología de aquella época. Pero a pesar de ello fue teniendo las características de un ordenador moderno, ya que él mismo mantenía una secuencia de ingreso de datos por medio de tarjetas perforadas, una memoria también para almacenar datos, un procesador para operaciones y cálculos matemáticos, y también se contaba con una impresora para hacer permanente el registro de los datos procesados. Si la máquina de Babbage fue el precedente teórico del ordenador, el precedente industrial y comercial se encuentra en las máquinas tabuladoras, de aplicación directa en el tratamiento de datos administrativos. Por ello se dice que la primera máquina que fue capaz de realizar cálculos fue creada por el doctor Hermann Hollerith. Para su funcionamiento utilizaba impulsos eléctricos y el movimiento de ruedas mecánicas, por tanto, era de tipo electromecánico. También podemos incluir a las máquinas electromecánicas, las cuales se fueron perfeccionando hasta llegar a la construcción del Mark I en la Universidad de Harvard en 1944. La primera computadora electrónica comercial definida fue la UNIVAC, creada en el año 1951. También fue la primera capaz de procesar información numérica y textual. Esta máquina fue diseñada por Presper Eckert y John Mauchly, de los cuales, pues emanó esta máquina que marcó el inicio en la era de las computadoras y los recursos informáticos. A través de la historia, la informática ha llevado al hombre a cambiar su forma de ver el mundo. Gracias a la misma, ha ido evolucionando y cambiando su forma de presentación para mejorar su desempeño y procesamiento, evidentemente, de la información. De esta manera, se va a agilizar el trabajo y se va a hacer más eficiente esta máquina en este mundo, pues ya de una marcada globalización. Internet es definida como la interconexión de redes informáticas que permiten a las computadoras conectadas comunicarse directamente. El término suele referirse a una interconexión en particular de carácter planetario y abierto al público que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y empresariales, dice el autor Miccolini en su texto del año 2006. Inicialmente, Internet fue una red académica orientada a la colaboración e investigación entre las distintas universidades que la conformaban durante los años 60. Permitió primero a los investigadores usar supercomputadoras que se localizaban en algunas universidades y laboratorios. Posteriormente, permitió compartir archivos y enviar correspondencia electrónica. Este proyecto
tuvo un fuerte apoyo económico de empresas y entidades gubernamentales de los Estados Unidos. Esto se remonta a 1969, cuando la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de este país, el ARPANET, esas son sus siglas, estableció un sistema que unía redes de cómputo del ejército y de laboratorios universitarios que hacían investigaciones sobre la defensa. Conforme lo anterior, de ser originalmente una red académica, a partir de la década de 1990, evolucionó hasta ser lo que conocemos hoy en día como un medio de comunicación masivo, global, que ha apoyado considerablemente el avance de la cultura a nivel universal. Cabe señalar que el avance tecnológico evidentemente no se ha estancado y que las decisiones que se toman en la actualidad van a configurar el panorama sobre cómo será usada en las siguientes décadas. Después de haber alcanzado el hito de 2.000 millones de usuarios, somos 7.000 millones de habitantes en todo el planeta, Internet continúa demostrando lo esencial que es esta herramienta de comunicación. Las Naciones Unidas, a través de las resoluciones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, siendo en particular las resoluciones de los consejos 28 del 5 de julio del 2012 y 2613 del 26 de junio de 2014, reconocen que el acceso a Internet debe ser un derecho humano. Se prevé también un futuro en el que las personas de todo el mundo puedan usar Internet para mejorar su calidad de vida. Por otra parte, el uso de Internet ha multiplicado los dispositivos para acceder al mismo, tales como computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes, entre otros. De acuerdo con los datos estadísticos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, en México hay 71.3 millones de usuarios de Internet, que representan el 63.9% de la población de 6 años o más. El 50.8% son mujeres y el 49.2% son hombres. El aumento total de usuarios respecto a 2016 es de 4.4 puntos porcentuales. El grupo de población con mayor proporción de usuarios de Internet es el de los hombres de 18 a 34 años de edad. Casi el 85% de la población de este grupo usa este servicio, mientras que el grupo de edad con menor uso son las mujeres de 55 años y más. Las principales actividades de los usuarios de Internet en el año 2017 son: primero, obtener información, el 96.9%. Entretenimiento, estamos hablando del 91.4%. Comunicación, 90%. Acceso a contenidos audiovisuales, 78.1%, y acceso a redes sociales, 76.6%. Ya sea mediante conexión fija o móvil, 17.4 millones de hogares disponen de Internet, 50.9% del total nacional, lo que significa un incremento de 3.9% respecto del año anterior, esto según la encuesta del INEGI del año 2018. Junto con el advenimiento del Internet en la década de 1990, se introdujo también la World Wide Web, WWW. Estos son dos sistemas complementarios que a menudo se confunden, pero que se distinguen porque la primera consiste en una red de millones de computadoras conectadas entre sí a través de un sistema universal de transmisión de datos, TCP/IP,
que en términos coloquiales se conoce como web, mientras que la www representa la parte más visible de Internet, ya que en ella se encuentran miles de millones de páginas enlazadas mediante hipertexto. Hablando de la aproximación a los problemas abordados en el derecho informático, podemos decir que de acuerdo con lo que hemos platicado, se puede señalar que las TIC abren nuevas posibilidades para el desarrollo de las sociedades, así como para el acceso y construcción de conocimiento. Por ejemplo, estas tecnologías pueden permitir una participación democrática más informada de los ciudadanos y ayudar a resolver problemas sociales, políticos y económicos, pero también pueden fomentar una sociedad fragmentada y desorientada, cuyos individuos sean pasivos, utilizando el acceso a la información solo como un medio de distracción continua. Ejemplos como el que acabamos de mencionar permiten identificar que, a pesar de los múltiples beneficios propiciados por la utilización de las TIC, también resulta ser de alguna manera, un motivo para diversos males, como el engaño, la estafa o la corrupción de menores, a causa del manejo ilícito o inadecuado de los datos procesados y resguardados en las computadoras. También los correos electrónicos, la nube o los dispositivos extraíbles como discos duros o USBs. Se pueden ocasionar afectaciones a las personas en intereses financieros, administrativos, patrimoniales, incluso de su propia integridad. Estos riesgos son cada vez más grandes en tanto se automatiza mayor información de las personas, tales como las transacciones comerciales o la celebración de contratos. Así, conforme se desarrollen más adeptos en la aplicación social de la informática a partir de las TIC, invariablemente y de manera creciente será necesaria la formulación de cuestiones sobre la legalidad y la ética en su utilización. En el contexto mexicano, a pesar del tiempo en que se han desarrollado la informática, la tecnología, la comunicación y el propio Internet, la normatividad presenta aún diversas lagunas en su regulación. Algunas de ellas, cuyo control se está haciendo necesario, son sobre la responsabilidad de los programadores y expertos en la construcción de sistemas, el uso indebido de las computadoras, la seguridad, la implementación de redes policiales en el ciberespacio, la privacidad, la propiedad intelectual, la libertad de expresión, la utilización de bases de datos, el control de la pornografía, el racismo, la difamación, etc. Por lo anterior, muchas son las interacciones entre el derecho y la informática, por lo que los conocimientos generales respecto a la informática, la tecnología y la comunicación se vuelven indispensables para el desempeño correcto del abogado en este campo. Hoy por hoy, el derecho informático tiene sus bases principalmente en el derecho público y privado. Hablando del derecho público, en el contexto informático, sus principales pretensiones son el controlar los efectos peligrosos de su uso. En el derecho privado, al ser el campo del derecho que regula las relaciones entre particulares, su principal preocupación en el campo informático radica en que las normas legales se encuentren en armonía con su desarrollo, ya que en la actualidad sus interferencias e incompatibilidades son múltiples. Por esto es preciso mencionar que el derecho informático es un derecho atípico. En cada aspecto del ámbito informático es necesario que prevalezca un marco legal para recopilar, almacenar y difundir información electrónica. En este contexto, los abogados que ejercen en esta área representan a individuos y empresas apoyando en el alcance de sus propósitos con observancia de la ley. Como hemos visto, se han identificado los conceptos tales como la tecnología, la información y la comunicación. Los tres son necesarios para comprender el contexto de la informática y también esto propició una familiarización con otros conceptos que son parte del mismo campo de conocimiento del derecho informático.
Al analizar la comunicación, sabemos que además de transmitir contenidos, posibilita el establecimiento de relaciones personales y de relaciones sociales. Y bueno, pues con esto nos despedimos en este podcast. No sin antes, amigos, nuevamente pedirles que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que se les notifique cada vez que subamos un nuevo material, que le den like y que compartan. Y bueno, como siempre, les digo, nos vamos a ver en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.